Muy buenas noches, somos el equipo número 1. Nos vamos a platicar acerca de un artículo sobre inteligencia emocional. En este caso, vamos a discutir acerca de algunas definiciones y contestar algunas preguntas. Ok, vamos a comenzar con la primera pregunta que decía que definamos qué es inteligencia emocional, resiliencia y autoestima. Bien, bueno, comenzando con lo que es la inteligencia emocional, así, bueno, de manera rápida, lo que es la definición. La inteligencia emocional es la capacidad que tenemos las personas para reconocer nuestros propios sentimientos y a la vez reconocer los sentimientos ajenos. La resiliencia, pues dice que está muy ligada a la inteligencia emocional, pero bueno, su definición es que es la tendencia a cambios esperados como oportunidades en vez de verlos como adversidades, manteniendo el compromiso y control. Y bueno, dice también que esta adaptación exitosa implica una transformación de las personas tras una crisis. Y la autoestima es la autoevaluación que una persona hace sobre sí misma. Entre los aspectos más importantes de la autoestima, bueno, se encuentran pues todas aquellas conductas promotoras de salud, por lo que es fundamental su mantenimiento y promoción para conseguir niveles de bienestar adecuados. En inteligencia emocional, yo también agregaría un poco acerca de que influye mucho en nuestras habilidades cognitivas y de autorregulación. Y ya en el caso de la autoestima, pues obviamente es la valoración, ¿no? Que hacemos nosotros o más bien la valoración que hacemos de una persona de sí misma. Puede ser tanto positiva como puede ser también negativa. Ok, vamos a pasar a la pregunta número 2, que dice, ¿cómo podría trabajar el docente en sus clases y actividades la inteligencia emocional y autoestima con los alumnos con discapacidad? Aquí yo considero que, bueno, yo solo quería destacar 2 puntos en este aspecto. El primero es integrarlo dentro del grupo. Yo creo que hacerlo partícipe dentro de todas las actividades de igual manera que los demás es como se puede empezar a trabajar la autoestima y así la inteligencia emocional, porque como ya dijeron en sus definiciones, una va ligada con la otra. Eso es lo primero. Y lo segundo, que en vez de ponerles nosotros los límites, que ellos reconozcan cuáles son sus habilidades y cuáles son sus fortalezas para que se trabajen dentro del aula. Esos son los 2 puntos que yo quisiera rescatar. Sí, maestra, totalmente de acuerdo con usted, pero bueno, también es cierto, hay que incluirlos, ¿verdad? Integrarlos, incluirlos, pero también no como que hacerles notar mucho su discapacidad, ¿no? Como estar, por ejemplo, si tenemos un alumno con discapacidad, no estar todo el tiempo encima de él, ¿no? Porque a lo mejor ahí, como usted dice, le estamos haciendo notar más sus limitaciones en lugar de sacar a flote lo que él puede hacer. Bueno, yo otra cosa también que anoté ahí que podría ayudar sería como aplicar, o sea, trabajarlo por medio de casos, ¿verdad? Como buscar estrategias dinámicas. También por medio de test, ya ven que hay test de autoevaluación, para que ellos mismos también conozcan cómo están en ese aspecto, ¿verdad? Cómo está su autoestima. Primeramente que ellos se identifiquen en el lugar, en el punto en el que están en cuanto a autoestima, a inteligencia emocional, ¿no? Que se conozcan. Y yo también aportaría la situación esta de que pues también hay que dejar que expresen sus emociones. Hay a veces que los reprimimos y evitamos que no lo hagan, y entonces es importante en este caso que dejar que ellos expresen sus emociones y pues también a lo mejor proponer actividades de relajación, ¿no? Aportando también, o sea, algunas ideas que los motiven para que pues obviamente influya mucho en su autoestima. Y creo que algo importante que tanto los que tienen o no tienen discapacidad, ver esta cuestión de que si cometo un error o que si me equivoqué, pues no lo tanto, ¿no? Yo creo que lo ven como un logro más en ese sentido, para que pues en general con el resto de los alumnos
regulares, pues también podamos apoyar la cuestión de la inteligencia emocional y de la autoestima. Muy bien. Vamos a continuar con la tercera pregunta, que dice, ¿de qué forma el docente puede fomentar el vínculo de confianza en un alumno con discapacidad que es de nuevo ingreso de educación primaria en educación básica? Antes de dar una opción que yo doy, yo considero que hablando de la educación básica, sí es muy conveniente que los manden a escuelas regulares, porque ya ven que existen los centros de atención múltiple, los CAMS, pero yo creo que en educación básica primaria, sí deberían de llevarlos a escuelas regulares. Ya después en secundaria, en una prepa, a lo mejor sí más especializado en el camp. Yo creo que eso es algo importante que destacar porque ya desde ahí podemos integrarlos. Y yo anoté que pues como en la pregunta anterior, pues no hay que incluirlos, hay que utilizarlos, la famosísima parte de la educación que está ahorita de moda, que es la inclusión, hay que incluirlo dentro de las actividades y creo que una parte importante es la sensibilización del grupo, o sea, que el grupo entienda que son compañeros al igual que ellos con alguna discapacidad, pero que entiendan que no es el pobrecito el que no puede, sino es un compañero igual con discapacidad. Eso es lo que yo creo. Sí, María, de hecho esto es lo que anoté también yo. Bueno, yo lo puse como en primer lugar, el concientizar al grupo para tratar de evitar conductas desagradables como burlas, sorpresa, discriminación, ¿no? Bueno, les comento así rápido. Yo tengo 20 niños de segundo grado y me dicen como a la mitad del ciclo que se va a incluir un niño con autismo, un niño ya que por su edad debería de estar en cuarto, pero bueno, como que no lo llevaban a la escuela, entonces se incluiría ahí conmigo en segundo. Pues a mí lo que más me asustó fue eso, que los niños, porque los niños pueden ser muy crueles, ¿verdad? En su inocencia o bueno, en copiar ciertas conductas, pueden ser muy crueles con otros niños que tienen discapacidad. Entonces yo la anoté esa como primer lugar, concientizar al grupo. Y pues ya después fomentar el trabajo grupal, colaborativo, incluirlo y tratar de eliminar barreras de acceso actitudinales y metodológicas también. Realmente, sí, sí, es muy cierto. Como dice que al inicio yo propuse hacerte, pues obviamente elaborar un diagnóstico, ¿no? El diagnóstico grupal, individual, en este caso si es que tenemos, pues el equipo de USAER, pues nos puede también apoyar y aportar ideas para poder trabajar durante el ciclo escolar. Y pues obviamente basado en actividades pues más lúdicas para que también se puedan integrar al resto del grupo. Muy bien. Vamos a pasar a la pregunta 4 que dice, ¿por qué las personas sin discapacidad presentan niveles de resiliencia más bajos que una persona con discapacidad? Yo creo que aquí tiene que empezar, o bueno, lo primero es la forma de crianza que tiene cada quien, porque a lo mejor unos pueden ser más resilientes que otros. Y hablando específicamente de por qué con la discapacidad o sin la discapacidad, porque yo creo que las personas sin discapacidad tienen a lo mejor más accesibles más cosas. Entonces, hay personas que tienen poco nivel de fracaso, por eso son menos resilientes. Al contrario, las personas con discapacidad, como siempre, como dijera el dicho, siempre van luchando contra la marea. Yo creo que aprenden a tener esa resiliencia para poder seguir progresando, que yo creo que no todas las personas con discapacidad tienen el mismo tipo de resiliencia y ni las mismas cosas que quieren lograr o pretenden lograr. Eso es lo que yo creo. Sí, maestra. Bueno, yo anoté que, tal vez porque no se han visto en la misma necesidad de adaptación, y desafío que las personas que sí presentan la discapacidad. A una persona que tiene discapacidad, pues no le queda de otra, o sea, no le queda de otra más que adaptarse, o sea, ver, como decía ella, en lugar de adversidades, ver oportunidades para él seguir adelante. Y bueno, también al mencionaba ahí el artículo, es que no han echado mano de todos sus recursos psicológicos. Una persona que no cuenta, bueno, quienes no contamos con una discapacidad, pues simplemente no nos hemos visto la necesidad de echar mano de todos nuestros recursos. Y coincido con ustedes, maestras, porque pues igual, ¿no?
el tener una discapacidad pues hace que te enfrentes a muchas situaciones, y pues eso obviamente influye en su vida, ¿no? Y obviamente ahí se ve el cambio en la emoción, en cómo se comporta, en su conducta, entonces por eso se vuelve más resiliente, ¿no? Y obviamente con personas que no tienen discapacidad, pues sí, aunque tengan todo y aunque tengamos todo, sí nos falta, pues obviamente desarrollar pues más otras habilidades. Muy bien. Y por último, la última pregunta dice, ¿qué características de baja autoestima consideran que se pueden identificar dentro del aula escolar en un alumno con discapacidad? Voy a decir 3, ¿les parece? Anoté varias, pero voy a decir 3 nada más que creo que son las más que yo creo que he visto, por ejemplo, dentro de mis clases con algún niño con discapacidad, y es que son muy tímidos. Al inicio siempre son muy tímidos o a lo mejor no se aíslan porque estén acostumbrados o porque no sé. Eso les cuesta mucho compartir emociones. Les cuesta mucho compartir sus emociones y dependen de otra persona para lograr hacer algo. Casi siempre encuentran un mejor amigo y se escudan con el mejor amigo. No sé si quiere usted comentar, maestra Elvia. Sí, sí, claro. Pues en el caso de que yo he observado igual en mi grupo, son algunos niños que tienen, por ejemplo, esta inseguridad, que están calladitos, o todo lo contrario, ¿no? La cuestión de la agresividad. Se encuentran muy agresivos, y obviamente pues se ve reflejado en su rendimiento académico. Y lo menciono porque pues igual tengo dos pequeñitos como que así, ¿no? Al extremo, uno muy callado y la otra muy agresiva, que lo mismo creo que lo que también quieren es esta cuestión de llamar la atención y sentirse como que también valorados, ¿no? En el grupo, en el salón. Entonces, qué cosas tan que llegamos a observar, ¿no? Que puede ser un niño con calladito, temeroso, que requiere lo mismo que una niña que a lo mejor es vivaracha pero agresiva, que tratan de llamar esa atención. Ok, me acabo de avisar la maestra que tuvo un problema con su computadora, pero lo bueno es que estuvo casi durante todo. Entonces voy a cortar la llamada.